Tesalonicenses 5, 12 al 15. Es el apóstol Pablo hablando y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando por medio de tu Espíritu Santo. Tu palabra es viva y eficaz y creemos que tiene el poder suficiente para transformar, Señor, aún el corazón más duro. Por eso te rogamos que tu obra, Señor, que es poderosa, pueda hoy transformar, cambiar, conformarnos a imagen de tu Hijo Jesucristo. Confiamos en ella, Señor, y te ruego que me ayudes en que pueda ser yo un heraldo de tu palabra, fiel a ella. En nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Amén. Si usted desea tomar asiento, puede hacerlo. Pensaba en este tiempo cuánto la iglesia crece. Y no estoy hablando solamente de nuestra iglesia. En general, las iglesias están en crecimiento. Y están en crecimiento porque obviamente el mundo cada vez está peor, ¿no? Las personas cada vez viven peor. Y hay personas que están buscando caminos hacia la fe. Y rogamos que el Señor pueda usarnos también en nosotros, en el lugar donde nos encontremos, no solamente en este lugar, en el lugar donde nos reunimos, sino donde la iglesia trabaja, donde la iglesia va, donde la iglesia estudia, donde la iglesia viaja. Allí donde esté la iglesia pueda utilizarnos para poder predicar el Evangelio, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero es cierto de que, como ocurrió acá, no hace mucho tiempo, estábamos en un pequeño lugar allí adelante. Siempre recuerdo esto, que para poder ofrendar entrábamos por una puerta y salíamos por la otra, ¿sí? Porque era tan chiquito el lugar que no podíamos ir hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? por nuestros hermanos. Y ahora también tenemos muchas dificultades, nuevamente con dificultades de espacio. Y este crecimiento que nosotros experimentamos aquí en González Catán, hoy veíamos González Catán llena, la reunión de González Catán, y solamente ocurría eso cuando nos reuníamos la iglesia de aquí de Capital Federal con la de Padua en las cenas del Señor, cada domingo de Cena del Señor. Y claro, ahí sí el lugar se llenaba, porque cuando comenzamos la iglesia comenzaron a venir grupos de distintos lugares. Unos de esos grupos, sí, con nuestra hermana Norma y otros hermanos más y su familia, venían de aquí, Leo, venían de aquí de Capital Federal, y luego estuvimos orando un tiempo y teniendo reuniones en las casas hasta que el Señor abrió la puerta de este lugar y comenzamos a congregarnos. Pero antes nos reuníamos todos en González Catán. Y hoy González Catán la iglesia está llena, no nos podríamos reunir de ninguna manera juntos. Eso trae algún cierto de tristeza, porque de alguna manera es como que dejamos de tener relación, o ustedes, más que nada, dejan de tener relación con los hermanos de González Catán y con la iglesia de Padua, pero bueno, es así, ocurre así. Y la iglesia aquí en Mataderos ha crecido, ¿sí? Hay hermanos que han respondido también al llamado del Señor y están sirviendo en distintas áreas. Y si usted hace un tiempo que nos visita, le animamos a que pueda ser parte de los grupos, ¿no? Tenemos aquí grupos de servicio, de estudio de la palabra del Señor, donde lo llamamos a usted o le invitamos a que pueda integrarse y de alguna manera también poder servir mediante esos grupos a la iglesia. Hoy, por ejemplo, tenemos uno de esos grupos
y hay hermanos que están allí cuidando las puertas y sirviéndonos, sirviendo a la iglesia. Qué hermoso es eso. Pero siempre necesitamos más hermanos. Y hoy vamos a meditar en esto a través de este texto, porque lo que va a hacer Pablo por medio de esta carta y particularmente en estos versículos es animar a estos hermanos que están en Tesalónica a que se comprometan y a que recuerden algo. Recuerden que la iglesia obviamente somos nosotros, pero la iglesia es como somos nosotros, ¿no? Y es un poco de lo que hoy vamos a hablar con respecto a estos versículos, porque a veces solemos pensar que las circunstancias son las que dominan nuestra realidad, que nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestro entorno. Y aunque en muchos casos es cierto, hay cosas que nosotros no podemos cambiar y por eso oramos al Señor, ¿sí? Porque entendemos que Él determina todas las cosas, pero hay cosas que sí, hay cosas que están en nuestro entorno que no solamente podrían cambiar, sino que deberían cambiar. Porque no siempre todo depende de las demás personas, como si, estoy así porque depende de otra persona o depende de las circunstancias. No, siempre hay mucho de nuestra responsabilidad en la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Y este pensamiento que a veces traemos del mundo, o del sistema del mundo, para llamarlo de alguna manera, lo traemos también dentro de la iglesia, ¿no? Y pensamos, me va a ir bien o voy a estar bien si me toca una buena iglesia, o si me toca un buen pastor, ¿no? O todo depende de que me toque una buena esposa, o que me toque un buen esposo. Porque si no me toca una buena esposa, no me toca un buen esposo, estoy frito, estoy en el horno, no voy a poder hacer nada. Como si todo dependiera de la circunstancia o dependiera de las otras personas. Pero, hermanos, en realidad, nuestra realidad no depende ni del patrón que tenemos, ni del barrio donde vivimos. Nuestra realidad depende de Dios, pero esta idea que nosotros hemos desarrollado, que somos de alguna manera presos de la circunstancia, pensando en que otras personas tienen el control de nuestra realidad, es algo que Pablo va a llamar a cambiar, ¿no? Porque sí es verdad que hay obstáculos externos, que tenemos dificultades familiares, es verdad que muchas veces el barrio que vivimos es difícil, es verdad que muchas veces el patrón que tenemos es un patrón difícil, el trabajo, la circunstancia en la que estamos es una circunstancia difícil, pero eso no debe determinar nuestra realidad. Porque de ser así, entonces, cada uno de nosotros nos estamos desligando de la responsabilidad transformadora que Dios nos ha dado. Dios espera que donde estés, que donde te encuentres, seas un agente de cambio, de transformación. Pero principalmente también dentro de la iglesia, dentro de este lugar. Nosotros no somos el producto de las circunstancias, nosotros tenemos la responsabilidad de influir sobre nuestro entorno. Y este pensamiento, que dependo de lo que me toca, muchas veces también es algo que domina nuestra mente. Y estábamos buscando la iglesia perfecta, el pastor perfecto, la reunión perfecta, y a ver a qué iglesia quiero ir o en qué iglesia puedo estar. Y obviamente esto es genuino, es verdad. O sea, es muy importante ser miembro o estar en una iglesia que es bíblica, ¿cierto? Que sea una iglesia que predique la palabra de Dios, donde la palabra de Dios sea central en todo lo que hagamos, donde el evangelio no sea un producto de oferta, algo que estamos ofreciendo, ¿no? Y decir, te venimos a ofrecer las bendiciones del cielo cuando todavía estamos aquí, de este lado de la eternidad, donde obviamente los pastores sean siervos de Dios y no siervos de las personas, donde tengan temor de Dios y no temor de las personas, en donde no se comercie con la fe, en donde se practique la disciplina, la membresía. Claro, esto es muy importante. Todos queremos ser parte de una iglesia así, pero aunque la iglesia sea bíblica, dista mucho de que sea perfecta.
Usted sabe, hay un dicho que se ha hecho muy popular que dice que si usted conoce de alguna iglesia perfecta, no vaya, porque si va la va a arruinar, ¿no? Entonces, no existe en realidad la iglesia perfecta. Y el problema de esto es que nunca nos ponemos a pensar que quizás el cómo es nuestra iglesia, el cómo somos como iglesia, depende mucho de nosotros. Que quizás tu rol como iglesia, tu participación como miembro de la iglesia, influye en gran manera en cómo es la iglesia de Sion. Y que a lo mejor Dios pueda usarte. ¿Cuántos creen esto? A lo mejor Dios pueda usarte para que nuestra iglesia sea una gran iglesia. Quizás Dios te ha traído para eso. Te ha traído para que esta iglesia sea una mejor iglesia. Y qué bueno pensar esto. A veces cuando las personas toman decisiones de irse de algún lugar, y estoy hablando de una iglesia, entonces dice, bueno, me voy de este lugar porque está ocurriendo tal o cual cosa. Pero ¿qué si pensamos que quizás Dios te ha puesto en este lugar para aquello que vos estás viendo que no está funcionando bien, puedas ser vos aquel elemento que el Señor utilice para que esa iglesia sea mejor? Y es eso, obviamente, lo que la Biblia nos enseña. Que tu rol, tu compromiso, mi labor, es fundamental para que la iglesia se convierta en la iglesia que Dios quiere que sea. Pero no es algo que descansa en los demás, no es algo que depende solamente de los demás. En gran parte nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para eso, ¿amén? Amén. Y es eso lo que nosotros vamos a escuchar hoy de boca del apóstol Pablo, hablando también el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, mi intención hoy es hablarle a ustedes, o a los que puedan escuchar luego la grabación, que para que la iglesia sea fortalecida, edificada, es fundamental tu compromiso, es fundamental tu actitud. Yo siempre pienso esto, y seguramente ustedes me habrán escuchado decirlo en alguna otra oportunidad, no sé si alguna vez usted se puso a pensar ¿cómo sería la iglesia si todas las personas fueran como yo? ¿Qué cree usted? Si todas las personas estuvieran comprometidas como usted está comprometido, si todas las personas dieran como usted da, si todas las personas serían obedientes como usted es obediente, si todas las personas fueran responsables como usted es responsable, si todas las personas se santificaran como usted se santifica, la pregunta es, ¿la iglesia sería mejor o peor? Bueno, es una pregunta que usted solo puede responder ahí en su lugar, pero el texto que nosotros vamos hoy a estudiar aborda esto, ¿no? Porque el apóstol Pablo está exhortando a esta congregación a que tengan las actitudes correctas y a que los miembros asuman responsabilidades dentro de la iglesia. Y comienza diciendo, pero os rogamos, hermanos. O sea, hay un ruego de parte del apóstol y esto denota importancia, ¿no? El apóstol Pablo no le está haciendo una sugerencia, sino le está pidiendo por favor. Está rogando que ellos atiendan esto. Es algo muy importante que él les está diciendo. Es algo fundamental, es algo vital. Es algo que ellos no solamente deben escuchar, sino que deben responder a esto. Y le dice, les ruego, hermanos. Obviamente, si usted leyó algo de esta iglesia, de la iglesia de Tesalónica, esta iglesia no era una iglesia cualquiera. No estoy diciendo en forma despectiva, pero digo, en realidad era una iglesia bien particular. Porque era una muy buena iglesia. Por lo menos es lo que el libro de los Hechos nos deja saber, y también aquí la carta, cuando comienza, dice que esta iglesia es aparentemente una de las mejores iglesias que el apóstol Pablo plantó. El apóstol Pablo plantó muchas iglesias. Él iba a distintas ciudades, predicaba, las personas se convertían, e inmediatamente que las personas se convertían necesitaban ¿qué? Necesitaban una iglesia, necesitaban congregarse.
necesitaban ser edificados en la fe, necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y entonces habían iglesias que eran formadas de acuerdo a donde Dios iba obrando, ¿sí?, en las personas de aquel lugar. Y Pablo fue muy usado por el Señor y plantó muchas iglesias en distintas ciudades. Y esta es una de las iglesias que Pablo plantó. Y quizás la iglesia más ejemplar, la iglesia más amorosa, la iglesia más comprometida con el Señor. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos por los primeros versículos. Si usted va al capítulo 1, al versículo 3, va a encontrar que dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¡Wow! Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En un solo versículo, en el versículo 3, está hablando de su fe, está hablando del trabajo, está hablando del amor que ellos están demostrando, de la constancia y de la esperanza en el Señor Jesucristo. Qué hermosas virtudes. Y el versículo 6 continúa diciendo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Era una iglesia que estaba pasando por muchos problemas, era una iglesia perseguida. Y el apóstol Pablo no escatima en halagos, no sé si son halagos, es reconocimiento, reconoce cómo es la iglesia. Y es una iglesia que él dice que no solamente han escuchado la palabra de Dios, sino que se han esforzado en imitar a los apóstoles, en poder vivir la palabra del Señor. Y no solamente imitar a los apóstoles, sino imitar al Señor. Y ellos recibían la palabra, pero recibían la palabra en medio de tribulaciones, la recibían con gozo, con gran gozo del Espíritu Santo. Y el versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo. ¡Qué maravilloso esto! Era una iglesia que terminó siendo un ejemplo de Macedonia y de Acaya. Ejemplo para otros creyentes. Así que esta era como una iglesia modelo. Si queremos saber cómo es una iglesia bíblica, entonces miremos la iglesia de Tesalónica. Miremos cómo ellos viven, cómo ellos se aman, cómo ellos se comportan. Ahora, no sé, yo pensaba anoche cuando estaba pensando en esto y pensaba si alguna vez usted se ha cruzado con alguna persona que siente algún tipo de orgullo por su iglesia. Uno nota eso, ¿no? Le pregunta acerca de la iglesia y dice: bueno, yo soy de tal iglesia, y alguno, no sé, dice: yo soy de tal iglesia porque mi pastor es conocido o es famoso, ¿sí? O porque los que cantan, como los de acá, nosotros somos conocidos por los que cantan, nosotros somos de la iglesia donde cantan. O porque hay alguien famoso que canta, ¿sí? O porque, no sé, por la iglesia que tiene aire acondicionado, o la iglesia que hace break y que te dan de comer cuando termina la reunión. Yo soy de esa iglesia y hay muchas personas que pueden estar orgullosos, ¿no? Y yo pensaba esto y pensaba quizás en un joven de la iglesia de Tesalónica del primer siglo, que en plena persecución alguien podría preguntarle: hey, hermano, ¿de qué iglesia sos? Y él responde: yo soy hermano de la iglesia de Tesa, ¿no? Oh, ahí, papá, de la iglesia de Tesa, la mejor iglesia, la iglesia de Pablo, la iglesia del amor, la iglesia de la esperanza, la iglesia que tiene gozo en medio de las tribulaciones. Yo soy de esa iglesia. Pero más allá de que esto pudiera haber sido de alguna manera real, qué hermoso, mis hermanos, habrá sido saber que ellos estaban haciendo las cosas bien. Y estaban haciendo las cosas bien no para la foto, no para que sean admirados, sino estaban haciendo las cosas bien delante de los ojos del Señor. Y ahora yo le pregunto a ustedes, a los de nuestra iglesia, ¿cómo sería si alguien hablara así de nuestra iglesia? No del tema de los que cantan, no de lo que comemos, ¿no? Pero, ¿qué si alguien pudiera decir, no que somos una iglesia famosa por recursos, porque no tenemos recursos, pero sí una iglesia que es conocida por su fe, que es conocida por su amor, que es conocida por su esperanza?
¿Y qué desafío nosotros tenemos con respecto a esto? No simplemente ser una iglesia que pueda tener un feed de Instagram lindo o tener las redes lindas. No. Cada uno de nosotros tenemos que tener el desafío de tener una fe que pueda contagiar a otros. Pero ahora no nos confundamos con respecto a esto, porque alguno podría decir, yo quiero ir a congregarme a esa iglesia. Tranquilo, porque en esta iglesia también había problemas. La iglesia de Tesalónica no era perfecta, sí era una iglesia ejemplar, pero no era una iglesia impecable. Es como cuando alguien dice, yo tengo una hermosa familia. En la foto, una hermosa familia. Pero sí es una hermosa familia. Pero usted sabe, ¿no? Siempre hay alguien que nos está poniendo a prueba. Aunque decimos, mi familia es hermosa. Y bueno, de alguna manera esto es así. Hay problemas en medio de esta iglesia. Si miramos más cerca, vemos que hay roces, hay desacuerdos. Y aunque esta iglesia tenía fe, tenía amor, tenía esperanza, también había problemas. Y aparentemente uno de los problemas que parecía haber es que había roces entre ellos. No había una relación sana entre los miembros. Por eso el apóstol Pablo hace este ruego. Pero para que podamos apreciar bien lo que vamos a leer, me gustaría que pensemos un poco cómo esta iglesia fue plantada. Para esto tendríamos que ir a Hechos, el capítulo 17, donde nos habla de esta iglesia. Y en resumen, lo que nosotros podemos leer acerca de esta iglesia es que Pablo nos dice que él comenzó a predicar en la ciudad de Tesalónica y lo hizo por 2 meses. 2 meses, 4 semanas. Es muy poco tiempo, ¿no? Pero en estos 2 meses que Pablo estuvo, hubo muchas personas que se convirtieron y allí comienza la iglesia. Creen muchas personas. Pero ¿qué ocurrió? La persecución recrudece y Pablo tiene que abandonar ese lugar porque la cosa se había puesto muy violenta. Querían matar a Pablo, así que Pablo sale de Tesalónica, escapó de la ciudad. Así que usted puede imaginar una iglesia que solamente tiene 8 semanas. Y en esas 8 semanas el pastor se va. Y estaba Silas y Timoteo, y al poco tiempo también Silas y Timoteo se van. Así que esta iglesia, con solamente 2 meses de haber sido plantada, está ahí sola, en ese lugar. Y luego de 4 meses, o sea, 6 meses desde que había sido fundada, entonces Pablo le escribe esta carta y parece ser que ya dentro de esos 6 meses habían líderes, habían personas que estaban liderando la iglesia, que habían tomado la responsabilidad de predicar, de enseñar, de guiar, de aconsejar. Porque precisamente esta carta va a instar a los hermanos a que puedan reconocer a esas personas y para que tengan una relación correcta con esas personas. Y el versículo 12 del capítulo 5, lo primero que les va a decir es que deben reconocer a estas personas de una forma adecuada. O sea, esta persona comenzó, no sé cómo habrá sido, no tenemos muchos datos acerca de esto. No sé si se pusieron de acuerdo y dijeron el hermano va a cantar los coritos, el hermano fulano va a levantar la ofrenda, acá el hermano, no lo sé cómo lo hicieron. O quizás en medio de las necesidades, cada uno de ellos sintió la necesidad de involucrarse en aquellas circunstancias que había dentro de la iglesia y comenzaron a trabajar con los hermanos, a servir a los hermanos. Y el versículo 12 del capítulo 5 que hemos leído dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. O sea, esta es la tarea que estaban haciendo estos hermanos. Ahora, la palabra reconocer es una palabra muy bonita, aunque difícil de traducir, porque cuando nosotros buscamos su significado, significa saber, reconocer, percibir
o tener conciencia clara de algo, o sea, reconocer algo, ¿no? Darme cuenta de algo. Eso es lo que significa la palabra. Pero aquí, en este contexto, es la idea de relación. Tener una relación adecuada. Tiene que ver con el honor, de dar crédito, de dar honor, de dar respeto a aquellas personas que los estaban sirviendo. Es decir, no es que se trata de que ellos supieran quiénes eran. No, ellos sabían quiénes eran. No de reconocerlos en ese sentido, sino de valorarlos, de estimarlos y apreciarlos adecuadamente. O sea, no dar por sentado que lo que están haciendo es porque lo tenían que hacer. No, entonces a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, la persona que canta es porque quiere cantar, la persona que sirve es por la que... Y bueno, ya está, es lo que quiere hacer. No, querido hermano, cada uno de nosotros debemos reconocer el trabajo de nuestros hermanos. Lo que están dejando para servirnos. El esfuerzo que hacen, el compromiso que tienen. En ese sentido, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia somos llamados a reconocer el esfuerzo de los hermanos que nos están sirviendo. Así que esto tiene que ver con una actitud interior, una actitud de aprecio y una disposición de apoyo hacia aquellas personas que nos están sirviendo. Ahora, ¿por qué debemos reconocerlos? ¿Por qué debemos tener una actitud correcta para con estos hermanos? Bueno, porque el texto sigue diciendo que es por su trabajo, porque ellos trabajan, ellos nos dirigen y ellos nos instruyen. Esa es la razón. La razón que están trabajando para nuestra edificación. A veces pienso, usted quizás vino a un lugar como este y está todo encendido, todo prendido. Y venimos y escuchamos la predicación, pero para que esto pueda ocurrir, para que esta reunión pueda ocurrir, hay muchos hermanos que estuvieron trabajando y estuvieron trabajando en la semana. El domingo se rompió el depósito de la iglesia, salía agua por todo lugar. Quizás ninguno de ustedes se enteró, pero había hermanos con trapos de piso, con el frío que hacía, recogiendo el agua, limpiando el baño. Los papeles que están ahí en el cesto no desaparecen solos. Hay un hermano que va y los recoge. Hay hermanos que están comprometidos con el trabajo de servirnos en el break para que podamos ellos quitan de su tiempo para que nosotros podamos tener un tiempo para charlar, para estar, para conocernos, para estar en comunión. Los hermanos que están en la alabanza quitan de su tiempos de su familia, para venir y para servirnos, para ensayar, y obviamente lo hacen para el Señor. Pero nosotros debemos reconocer su trabajo, debemos reconocer su esfuerzo. Los hermanos que nos sirven en la puerta como porteros, tantas personas trabajando. Hermanos, esas personas trabajan por amor al Señor, pero también nos están sirviendo a nosotros. Y el apóstol Pablo nos llama a reconocer el trabajo de esas personas. Así que esa es la razón por la cual nosotros debemos valorarlos. Y la palabra trabajar también es bien interesante. Esta es una palabra que el apóstol utiliza mucho. Generalmente está utilizando esta palabra, la palabra trabajo, trabajar, porque el apóstol Pablo casi utiliza esta palabra como un sinónimo de liderazgo. O sea, el líder es alguien que trabaja. Si queremos pensar en qué es un líder, quién es un líder, bueno, el líder es alguien que trabaja en la iglesia. La palabra en griego es copiado y hace referencia no a un trabajo superficial, sino a un trabajo extenuante, a un gran esfuerzo. Porque un líder, un obrero, es alguien que trabaja por el bien de los demás de una forma incansable. Y si alguien se pregunta, a veces yo respondo mucho a estas preguntas con respecto a personas que dicen, bueno, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántos hicieron alguna vez esa pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y algunas personas se preguntan, ¿será que Dios me está llamando para el servicio?
¿Será que Dios me está llamando para servir? Y si alguien pensó, bueno, yo creo que Dios me está llamando porque canto bien, porque Dios me dio un don. Entonces, si Dios me dio un don, es porque Dios me está llamando a ejercer ese don en la iglesia. O porque hablo bien. Entonces, yo hablo bien, entonces yo creo que porque hablo bien, me comunico bien, entonces es porque Dios me está llamando a servir como predicador porque hablo bien. Pero, mi querido hermanos, esas no son las evidencias del llamado de Dios, sino la clave de saber si estoy siendo llamado a servir a los demás es que tengo un deseo irresistible de servir a los demás. Esa es la clave. Esa es la clave. La clave es tener un peso por lo que sucede en la iglesia. Si usted es capaz de dejar su interés de lado, si usted es capaz de dejar su comodidad, si usted es capaz de dejar sus sueños para poder servir a los demás, entonces usted está siendo llamado por Dios. Esa es la evidencia de que estamos siendo llamados por Dios. Y esta palabra trabajo no es una palabra, no es un trabajo de oficina de 2 o 3 o 4 o 5 horas por día. La palabra implica agotamiento. Es la idea de un agricultor, de alguien que pone las manos en el arado muy temprano y que agota su vida en el trabajo y aún de noche sigue trabajando. Esta es la palabra, copiado, trabajo. Y esta es la palabra que define un líder. Cuando Pablo está pidiendo que reconozcan a sus líderes, él está diciendo, valoren su sudor, las lágrimas, las noches sin dormir. Y esto lo hacen por servirnos, por servirlos a ustedes. Mire cómo utiliza Pablo esta palabra. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10, dice, pero por gracia de Dios sois más, por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado, esta es la palabra copiado, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero luego en Gálatas también utiliza esta palabra, Gálatas 4:11. Dice, temo por vosotros que quizás en vano he trabajado, copiado, he trabajado por vosotros. En Filipenses 2:16 dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado, copiado, ni habré trabajado en vano. Y casi en todas las cartas que él escribe, incluso en Colosenses 1:29, dice, y con este fin también trabajo, copiado, trabajo, esforzándome aún según su poder, que obra poderosamente en mí. Y esto es lo que define a un líder. Es alguien que trabaja. Y nosotros somos llamados a identificar a estas personas que trabajan. Ahí Pablo nuevamente en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, dice a la iglesia de Corintios, los exhorta y le dice, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos. Los de Acaya, los de la casa de Estéfanas, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos. ¿Quiénes son como ellos? Los que trabajan, los que están en el servicio de la iglesia. Y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Copiado. Hermanos, nosotros no deberíamos dejarnos impresionar por las personas que tienen algún tipo de talento. Y vemos a veces algunas personas que tienen algún tipo de talento natural o que el Señor se los ha dado y nos impresionamos y decimos, wow, esta persona, no sé, yo no puedo servir porque yo no tengo el talento de esa persona, no sé tocar la guitarra o no sé hablar.
Hermano, Dios no está llamando a las personas que cantan, hablan. Dios está llamando a personas que trabajen en el área que el Señor permita que lo hagas. Todos y cada uno de nosotros somos llamados a trabajar para la edificación de la iglesia. Y si pensamos esto, cuando pensamos que hemos recibido una invitación para ser parte de esta iglesia, hoy vamos a presentar a nuevos miembros de la iglesia. Qué importante es pensar en esto. Sí, somos parte de una iglesia bíblica donde escuchamos la palabra de Dios, donde somos edificados, donde somos protegidos desde las falsas doctrinas, donde hay hermanos que velan por nosotros, donde hay personas que van a exhortarnos, van a corregirnos y aún, si es necesario, disciplinarnos. Pero no hemos sido llamados solamente a recibir cosas, hemos sido llamados a ser parte de este lugar para trabajar en la obra. Y esa es la señal que la mano de Dios está sobre tu vida. Esa es la señal que está sobre aquellos que son llamados a servir al Señor. Son personas que se esfuerzan, son personas que se rompen el alma trabajando para el servicio de los demás. Y también dice que os dirigen. Esta palabra en griego es proistemi. Literalmente significa estar adelante, pero no solamente estar adelante en el sentido del púlpito, no solamente estar adelante de los que dirigen, aunque en cierta forma sí. Pero el sentido de la palabra tiene que ver con aquellos que protegen. O sea que están, quizás el sentido visual es como un escudo, eso sería la idea. Aquellos que están delante protegiendo a otras personas. Los que os dirigen. Siempre esta palabra se usa para cuidar, para proteger a los que están atrás. Ese es el que dirige. Y este concepto, esta palabra también se utiliza en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, hablando de aquellos que son llamados al servicio como pastores. Y dice que estas personas deben gobernar bien su casa, que gobiernen bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Versículo 5 dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar, prostemi, está la palabra de dirigir, si no sabe cómo dirigir su propia casa, ¿cómo entonces podrá cuidar de la iglesia de Dios? Porque la idea de aquellos que deben ser reconocidos en la iglesia son los que van a cuidar de la iglesia. Y eso es lo que hace un líder. Cuida de la iglesia. Finalmente dice, y nos instruyen. Nos instruyen. Neuseteo es la palabra en griego y literalmente es poner en la mente. Es como colocar, como setear. Como poner algo en la mente de una persona. Es como impartir conocimiento. Es ayudar a alguien a ver algo que no ve, a corregir algo de su vida. Y esto obviamente es una tarea fundamental para un líder. ¿Por qué? Porque hay pecado, hermanos, en medio de nosotros. Y necesitamos ser corregidos, necesitamos ser guiados. Necesitábamos que muestren cuál es nuestra situación. Entendemos que somos santos posicionalmente, ¿sí? Pero vivimos una santificación progresiva. Y para eso es necesario el liderazgo, para que nos corrijan, para que nos ayuden. Es más, cada uno de nosotros deberíamos reclamar el ser corregido. Tenemos líderes, entonces, bueno, yo quiero que corrijan mi vida, que me ayuden a ver lo que no veo, a corregir lo que no puedo corregir. Bueno, estos son los que trabajan, los que dirigen y los que nos instruyen. Y debemos reconocer eso, debemos reconocer a esas personas. Ahora, el versículo 13 dice, y los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. O sea, no solamente verlos correctamente, sino sentir correctamente hacia esas personas. Sentir aprecio,
apreciar lo que hacen, respetarlos, amarlos, dar gracias, porque el Señor nos ha dado personas que trabajan en medio de nosotros, que nos sirven, que cuidan de la iglesia. Cuando alguien siente correctamente, entonces ama al liderazgo, al pastor, a los líderes, a los que están trabajando, y no solamente soporta la corrección, sino que recibe con gozo la corrección. Y ahora en el versículo 13 parece que hay un cambio de tema, porque parece terminar de hablar de los líderes y comienza a hablar de que haya paz entre ellos. Y dice, tened paz entre vosotros. Y el tema es que no había paz entre ellos. No había paz. Quizás porque el liderazgo era novato, era nuevo. Eran personas que estaban aprendiendo. Quizás algunos de ellos o ellos eran duros en cómo dirigirse a los hermanos. Quizás las relaciones se habían visto afectadas por eso. Quizás habían perdido la paciencia con alguno. A veces uno pierde la paciencia, ¿no? Parece que quizás el liderazgo perdió la paciencia y estaba habiendo ahí resquemores entre ellos. Obviamente no es fácil guiar a un grupo de personas para hacer cualquier cosa, ¿sí? Si usted dice, si usted está, el Señor le ha dado la bendición quizás de estar en una célula, de organizar alguna tarea, de hacer algo. Si hay 4 personas y usted dice hagamos esto, los 4 tienen opiniones distintas, ¿no? Es difícil. Es difícil con los humores, es difícil con los temperamentos. Hay personas que se ofenden con gran facilidad. Es muy difícil. Es muy difícil guiar una familia. Es mucho más difícil guiar una iglesia. Muy difícil. Pero aquí parece que empezó a haber problemas entre los hermanos. Y entonces en el versículo 14 le dice a todos en realidad que colaboren con cuidado. Versículo 14 dice, os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, que améis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Ok. ¿Qué debemos hacer con los indisciplinados? Lo tiene ahí, en el texto, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con los indisciplinados? Lo tiene ahí en el texto. Voy a hacer. ¿Qué debemos hacer con los indisciplinados? ¿Con los desalentados? ¿Con los débiles? ¿Y debemos ser pacientes? Con todos. Pero, ¿qué pasa si animamos a los indisciplinados y exhortamos a los débiles? Eso sería pecaminoso, ¿no? A unas personas siempre pasa esto, ¿no? Que a veces uno tiene más paciencia con ciertas personas, ¿sí o no? Pero hay personas que necesitan ser amonestados. Necesita a veces uno hablar de otra manera. Y uno dice, no, pero ¿por qué a mí me dicen las cosas de esta manera? ¿Y por qué aquel hermanito que llega siempre tarde? ¿Por qué no lo retan? Bueno, pará. Quizás necesitamos tener más paciencia con el hermano. Y quizás debemos amonestarte. ¿Sí? Pero debemos tener cuidado con esto, ¿no? Y no dice que esto es una tarea solo para los líderes, sino es algo que todos los hermanos deben estar involucrados, porque dice, os exhortamos hermanos. O sea, es una tarea que todos debemos hacer. Es una tarea que cada uno de nosotros somos llamados a tener paciencia con todos, exhortar a los indisciplinados, fortalecer a los débiles, claro que sí, pero todos debemos estar involucrados en esta tarea. Pero claro que debemos tener criterios, claro que hay no favoritismo, sino hay medidas de contemplación en ciertas circunstancias. Y dice que debemos tener cuidado con los de poco ánimo. Literalmente poco ánimo significa alma pequeña. Alma pequeña. Se desaniman por cualquier cosa.
cualquier cosa se ofenden. Bueno, tenemos que tener paciencia con esas personas. A veces si lo exhortamos, los lastimamos, ¿no? Entonces debemos ser precavidos, pero todos debemos cumplir este rol. Todos somos llamados a este rol. Mientras más crece la iglesia, entonces hay más necesidad de que la gente sirva de corazón sin buscar nada a cambio, sin buscar ningún título, ningún reconocimiento. Servir en la obra del Señor. Y el versículo 15 dice que debemos reaccionar bondadosamente. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno lo unos para con los otros y para con todos. La gente empieza a no soportarse y comienza a haber resentimiento entre ellos, ofensas entre ellos. Y ahora estos hermanos están pagando pecado por pecado. Vos no me saludás, yo no te saludo. Vos me mirás mal, yo te miro horrible. Vos me esquivás, yo te reesquivo. ¿No? Es así. Pagando mal por mal. Y eso, hermanos, es inadmisible en la iglesia. Inadmisible. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Recordamos, obviamente, la muerte del Señor, su resurrección y su pronta venida. Eso es, en resumen. Pero cuando nosotros leemos el contexto de la cena del Señor, el apóstol Pablo está exhortando a los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los mutiladores del cuerpo son aquellos que en vez de estar tapando los agujeros de la iglesia, y eso es una oración que usted debería hacer. Señor, yo quiero ser alguien que tape cualquier agujero en la iglesia, cualquier necesidad. ¿Cuántos harían esa oración? 2. Un pastor decía que había predicado 5 veces el mismo sermón. Y dijeron, pastor, ¿cuándo va a cambiar el sermón? Bueno, cuando lo pongan en práctica, ¿no? Entonces, cuando lo pongan en práctica voy a cambiar el sermón. Esa debería ser una oración. Señor, yo quiero ser un tapa agujeros, cualquier agujero. No el que hace agujeros, ¿no? Porque hay gente que anda haciendo agujeros por todos lados. Bueno, si alguien hace agujeros, que yo pueda ser el que va tapando esos agujeros, reparando esos agujeros. Porque la iglesia es un cuerpo. Y los mutiladores del cuerpo son los que andan haciendo agujeros por todos lados. Los que andan provocando divisiones. Esos son los mutiladores del cuerpo. Y Pablo los exhorta muy fuerte. Dice, ustedes no disciernen el cuerpo de Cristo. O sea, ustedes no están entendiendo que son miembros del cuerpo de Cristo y que están llamados a trabajar, a edificar, a embellecer el cuerpo de Cristo, no a mutilarlo, no a causar problemas, no a causar divisiones, no a causar chismes. Y si hay algún chismoso, no crea que estoy predicando por él, no sé si hay alguien chismoso, ¿no? No le estoy hablando a nadie en particular, pero siempre eso ocurre en las iglesias, ¿no? Siempre pasa. Y por eso somos llamados a edificar la iglesia. Somos llamados a trabajar por la iglesia. Pero somos un cuerpo y debemos tenernos paciencia y debemos edificarnos unos a otros. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de iglesia querés tener? ¿Crees que solamente depende de qué? ¿Qué tipo de pastor querés tener? ¿Qué tipo de pastor? Si vos querés un pastor que vaya 2 veces a la semana a cebarte mate a tu casa, ese es el tipo de iglesia que vas a tener. No vas a tener un predicador acá, vas a tener un buen cebador de mates. Pero no necesitamos un cebador de mates, necesitamos un pastor. ¿Qué tipo de iglesia querés tener? ¿Querés que nos convirtamos en una iglesia worship? ¿Así está, worship? ¿Sí? Pintamos todo de negro acá, yo me tatúo.
Me saco el saco, me pongo chupines. No. Pero ¿qué tipo de iglesia queremos tener? Y quiero decirte algo. Depende mucho de vos. Depende mucho de lo que aprecies, de lo que valores de la iglesia. Es muy importante tu rol. Es muy importante lo que haces. ¿Crees que la iglesia debe orar más? ¿Cuántos hermanos podrían involucrarse en la oración? Una vez la hermana Alicia me dijo, pastor, yo vivo cerca. ¿No podemos abrir la iglesia en un momento para estar orando en la semana? Qué hermoso eso, hermano. Nadie dijo, a ver, necesitamos un líder de la oración. No, alguien ve la necesidad y dice, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Cuenten conmigo para hacerlo. ¿Qué tipo de iglesia queremos tener? A veces cuando las personas se quejan de sus iglesias, de la iglesia que tienen, de los pastores que tienen, hermanos, tienen el pastor que ellos han hecho, la iglesia que ellos han construido. Pero hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros y nos recuerda que hemos sido llamados a trabajar por esta iglesia en el lugar que estamos. Y si nos visitás, estamos muy contentos que nos visites, pero si no estás en ningún lugar, quiero decirte que Dios te ha llamado a edificar la iglesia. La iglesia. Cada uno debemos ser miembros de un lugar y estar trabajando en ese lugar. Y que lo que hagas, influye grandemente en la iglesia. ¿Qué pasa si todos son como yo? ¿Qué pasa si todos somos pasajeros de este viaje que llamamos iglesia? Y que simplemente nos sentamos en ese lugar cada domingo y volvemos a nuestras casas. ¿Qué pasa si la iglesia fuera así? ¿Qué pasa si nadie se preocupara de prender la luz? ¿Qué pasa si todos fueran como vos? Bueno, el Señor nos exhorta hoy. Os ruego, hermanos, os ruego, por el amor del Señor, que trabajemos en medio de la iglesia, que exhortemos, que animemos, que fortalezcamos, porque eso nos ha llamado el Señor a hacer, hasta que Él venga a buscarnos. Amén. Los invito a ponerse de pie.